Nos llamaron por una fuga química de nivel 4. La planta estaba vacía. Y lo que había crecido ahí abajo nunca dejó de multiplicarse. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. El olor era lo primero, incluso con el traje presurizado, algo pasaba con esa bruma, se colaba de alguna forma entre los filtros, no como gas, sino como algo más denso, más orgánico, como si el aire estuviera vivo y no quisiera que estuviéramos ahí, y aunque nos habían entrenado para mantener la calma en ambientes contaminados, lo que sentí al cruzar las puertas del complejo CRYS Biotech fue algo que no venía en ningún manual, una mezcla de ansiedad aguda, mareo y una presión en los oídos que no era por altitud ni por falta de oxígeno, era como si el edificio mismo generara un pulso que afectaba el equilibrio, el ritmo cardíaco y la percepción. El lugar estaba completamente sellado, sin señales en la superficie, sin nadie recibiéndonos, solo el mensaje automatizado que se repetía en bucle por los altavoces: contención comprometida, protocolo rojo, no entrar, no activar sistemas de reinicio. Éramos 6, Luján, comandante y encargada de accesos, dura como el acero y más rápida con el hacha que cualquier otro del grupo, Marta, especialista en sustancias volátiles, siempre con su sensor en mano y una mirada que no pestañeaba ni con llamas, Hugo y César, veteranos de intervención urbana, preparados para entrar a cualquier sitio aunque estuviera ardiendo, Marcos, el técnico de comunicaciones y logística interna, y yo, Tomás, bioanalista y control químico de riesgos extremos, el que siempre va detrás leyendo los niveles, buscando trazas, identificando lo que aún no ha explotado. El complejo era más grande de lo que pensábamos, con 5 niveles oficiales, todos automatizados, sin personal visible y con signos de actividad reciente, puertas abiertas, terminales encendidas, comida servida en la cantina, pero ningún ser humano en ningún lado. Las cámaras de seguridad estaban inactivas, como si hubieran sido cortadas a propósito, y los mapas internos mostraban rutas contradictorias, pasillos que según los planos no existían o estaban cerrados aparecían ahora como accesibles, como si alguien hubiera reprogramado el sistema de navegación interna para confundir o bloquear movimientos. Marta detectó residuos de un agente biológico no clasificado en las rejillas del sistema de aire, una especie de secreción viscosa que aún estaba tibia, lo que indicaba que alguien o algo acababa de pasar por ahí. Hugo levantó la voz por el intercomunicador y dijo que uno de los ascensores internos estaba activo, bajando lentamente, sin que ninguno de nosotros lo hubiera llamado. Nos separamos en 2 equipos por protocolo. Luján, Marta y yo bajamos al nivel 2 para rastrear el origen de la sustancia, mientras los otros 3 se quedaban para intentar reactivar el núcleo de energía. El nivel 2 parecía desierto, pero tenía huellas en el suelo, no pisadas humanas, sino una especie de rastro resbaloso, como si algo húmedo hubiese reptado o se hubiese arrastrado con violencia por los pasillos. Las puertas estaban abiertas a medias, y muchas parecían haber sido forzadas desde dentro, como si quienes estaban adentro hubieran intentado salir a cualquier precio. Encontramos el primer cuerpo en una sala de descontaminación, no tenía heridas visibles, pero estaba doblado, como si todos los músculos se hubieran contraído a la vez y roto los huesos desde dentro, la cara petrificada en una expresión de sufrimiento extremo, y en la pared, con sangre, una palabra escrita torpemente con dedos temblorosos: baja. Marta comenzó a temblar ligeramente, dijo que los niveles de radiación biológica habían subido sin razón aparente, como si el lugar estuviera liberando una señal viva, algo que estimulaba la materia orgánica aunque no se tratara de virus ni bacteria conocida. Luján abrió una de las terminales y forzó el acceso a los registros de vigilancia antiguos, y ahí lo vimos. Hace 48 horas, un grupo de investigadores descendió a la planta 6, un nivel clausurado oficialmente desde hacía más de una década. Por inestabilidad estructural, pero los datos eran claros. No solo bajaron, activaron algo allá abajo. Los registros terminaban de golpe con una imagen borrosa de una figura distorsionada por la luz y una especie de temblor en la cámara, como si la lente hubiera sido expuesta a calor extremo o a un campo electromagnético sin origen claro. Subimos corriendo a informar a los demás, pero cuando llegamos al punto de encuentro, no estaban ni Hugo, ni César, ni Marcos, solo los trajes abiertos, tirados en el suelo, con las comunicaciones cortadas y los sensores ambientales mostrando valores en rojo, pero no por calor, no por toxinas, sino por movimiento no identificado en los corredores cercanos. No era aire, no era gas, era masa, una forma física, móvil, que se desplazaba por los conductos y pasillos con una cadencia irregular, como
Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Si no tuviera huesos, como si no necesitara gravedad para moverse, Luján ordenó que activáramos el ascensor principal para bajar a la planta 6, no porque fuera la mejor idea, sino porque era lo único que quedaba por hacer. Y mientras esperábamos la apertura de la compuerta, los sensores se apagaron todos a la vez, uno por uno, como si algo pasara cerca de nosotros y absorbiera la energía. La batería de emergencia del traje comenzó a parpadear, y el último dato que logré leer en mi visor fue una línea del sistema de seguridad que nunca había visto en ninguna misión: planta 6 no debe abrirse. Si estás leyendo esto, ya es tarde. La compuerta del ascensor se abrió con un sonido seco, metálico, como si algo se hubiera trabado dentro y hubiera sido forzado a girar igual. El aire que salió de la planta 6 no era aire, era denso, cargado de humedad y olor orgánico, como el interior de un animal abierto en canal. Bajamos sin hablar, los tres con las luces al máximo, los sensores reiniciados, aunque ya sabíamos que no servirían de mucho. Desde que entramos al nivel inferior el silencio fue total, no por falta de sonido, sino porque el sonido mismo parecía absorbido por las paredes, como si el espacio estuviera vivo y tragara cualquier intento de contacto. El pasillo principal tenía paredes ennegrecidas, con marcas de fuego, pero sin signos de explosión, como si se hubiera producido una combustión espontánea que no afectó la estructura metálica pero sí la carne, porque había restos, trozos, fragmentos de cuerpos calcinados pegados a las paredes, y lo peor era que algunos estaban parcialmente fundidos con el acero. Como si la carne hubiera tratado de escapar mientras se hundía, como si el propio metal los hubiera tragado. La planta 6 era más grande de lo que el plano mostraba, extendiéndose hacia los lados en corredores que no existían en la base de datos, algunos hechos de acero viejo, otros de un material nuevo que no reconocí, una especie de polímero semiorgánico, suave al tacto, que latía con una vibración débil, como si cada pared tuviera un pulso, como si algo detrás de ellas estuviera creciendo a su propio ritmo. Encontramos más cuerpos, pero no en estado de descomposición normal, sino transformados. Algunos sin rostro, otros sin extremidades, pero todos con signos de haber sido tocados por algo que alteró su estructura celular. Luján encontró uno que aún respiraba, o eso parecía, pero al acercarnos vimos que su pecho se inflaba por una membrana ajena, como si algo más respirara dentro de él. Lo dejamos ahí, no por crueldad, sino porque sabíamos que eso ya no era una persona, era una incubadora. Marta activó un panel de emergencia y encontró un vídeo fragmentado de los científicos que bajaron antes. Se los veía rodeando un bioreactor gigante con un núcleo de luz blanca y tubos conectados a una masa flotante dentro de un tanque. Decían cosas como, ya no podemos frenarlo, y, cree que somos parte de él. Luego los gritos, la cámara cayendo, una sombra cruzando el lente, y silencio. Marta lo cerró sin decir nada, y seguimos bajando, porque sabíamos que lo que buscábamos no era una respuesta, sino una salida, pero cada vez que abríamos una compuerta, solo encontrábamos más crecimiento, más de ese tejido gris azulado que se adhería a la estructura, más fibras que salían del suelo como raíces y se movían al tacto, como si respondieran al calor, a la respiración, a nuestra presencia. Llegamos a una sala de incubación donde vimos el núcleo, aún encendido, un corazón artificial que pulsaba dentro de un tanque central conectado a las paredes por venas metálicas, flotando en un fluido lechoso donde algo indefinido, se movía, no un ser completo, no una criatura como tal, sino una forma sin forma, hecha de hueso, carne, dientes y tejido líquido, algo que cambiaba a cada segundo, que absorbía su entorno y lo convertía en parte de sí mismo. La luz de los trajes hizo que girara lentamente hacia nosotros y lo que vi me sacó el aire de los pulmones. Rostros, múltiples, no suyos, nuestros, copiados, deformados, repetidos, como si esa cosa hubiera aprendido a imitar lo que consume. Luján disparó con el lanzador de calor, un chorro de llamas que habría fundido concreto, pero solo logró que la cosa se replegara un momento, como si sintiera dolor y luego se multiplicara desde sus extremos, generando nuevos tentáculos que golpearon la compuerta de entrada con una fuerza tan brutal que todo el pasillo vibró. Corrimos, entre vapor y gritos, por túneles que ya no eran los mismos por los que llegamos, porque el lugar había cambiado. El mapa interno marcaba error de trayectoria y los pasillos se volvían sobre sí mismos como si algo los redibujara a voluntad. Marta gritó que había perdido contacto con la superficie, que el sistema ya no respondía a ningún protocolo, y entonces la vimos caer. Una de las fibras surgió del techo y la atravesó por la espalda. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros.
Gracias por hacer esto posible. Espalda, rápida, limpia, como una aguja, levantándola. En el aire como si no pesara nada, la arrastró hasta una grieta en la pared que no existía 2 segundos antes, y lo único que dejó atrás fue su casco rodando por el suelo. Luján y yo seguimos, ya no huyendo, sino buscando el corazón del lugar, porque entendimos que si no destruíamos el núcleo, esa cosa iba a crecer, iba a subir, iba a romper el encierro. El bioreactor estaba conectado a una consola de sobrecarga que pedía 2 accesos biométricos. Luján me miró sin hablar, activó la suya, me hizo señas de que corriera y entonces se quedó, defendiendo la puerta mientras yo subía por una de las rutas técnicas que aún respondían. La última imagen que tengo de ella es su cuerpo lanzando llamas mientras esa cosa se le enroscaba como una serpiente infinita, cubriéndola en segundos, y el último grito no fue suyo, fue de algo que no la esperaba tan fuerte. Emergí por un conducto en el nivel 3, sangrando, sin oxígeno, con la vista nublada, y vi las cámaras de seguridad reactivarse como si alguien arriba quisiera ver el final, como si la planta 6 no tuviera puertas hacia afuera, solo hacia adentro. Salí arrastrándome por el conducto como una larva herida, el visor del casco estallado por dentro, la sangre pegada a los filtros y la espalda en carne viva por el roce con el metal. El sistema de navegación interno estaba apagado, el intercomunicador solo emitía estática y mi cuerpo temblaba como si fuera prestado. No sé cuánto tiempo estuve en esa grieta antes de darme cuenta de que la planta 6 ya no era un nivel subterráneo, era un organismo expandido, un tumor creciendo dentro del complejo. Adherido a cada pasillo, cada puerta, cada célula de acero, como si el edificio mismo se estuviera transformando desde la raíz. Activé el último pulso de emergencia en mi muñeca, sabiendo que nadie iba a responder, que arriba probablemente ya no quedaba nadie, o peor, que todo lo que quedaba los había absorbido. Recorrí los pasillos del nivel 3 con el lanzallamas vacío y el cuchillo de emergencia en la mano como un símbolo inútil. Las luces parpadeaban con una cadencia irregular, no por fallos eléctricos, sino por el ritmo de algo vivo, algo que ya no simulaba ser parte del lugar, sino que era el lugar. Puertas selladas con fibras musculares, respiraderos que exhalaban un vapor ácido, y un zumbido profundo en el aire, como el ronquido de un pulmón enfermo. Pasé junto a lo que alguna vez fue el laboratorio de pruebas genéticas, ahora una sala llena de cáscaras humanas abiertas, cuerpos huecos sin órganos, sin peso, colgando como bolsas de piel secas, algunas con los ojos aún parpadeando, como si dentro hubiera algo que aún intentara imitar estar vivo. Vi a Marcos en uno de los pasillos, o lo que quedaba de él, caminando desnudo, cubierto de algo viscoso que se movía sobre su piel como si no le perteneciera. Sus labios se abrían sin emitir sonido, como si ensayara palabras sin saber qué significaban. Cuando me vio, su rostro se deformó en una sonrisa que no era suya, una mueca amplia, antinatural, como si su carne supiera que yo tenía algo que ella quería, pero no corrió, no atacó, simplemente me observó mientras retrocedía, como si supiera que yo ya estaba marcado, que ya formaba parte del ciclo. Llegué a la escalera de emergencia, la única ruta que podía llevarme a la superficie sin pasar por la consola central, y empecé a subir con los brazos entumecidos. Cada peldaño era una daga en las costillas y un eco en los oídos. El silencio no era completo, algo me seguía respirando desde abajo. Subí hasta el nivel 1 y al llegar encontré la entrada bloqueada, no por derrumbe ni por seguridad, sino por lo mismo que bloqueaba todo, esa sustancia gelatinosa que ahora cubría la puerta de salida como una membrana viva, transparente, palpitante, que mostraba del otro lado la luz natural, pero no me dejaba pasar. Descargué sobre ella la batería de la linterna, la navaja, la rabia, los puños, pero solo se endureció, se volvió opaca, como si me negara la salida por capricho, como si me midiera. Como si supiera que no debía salir así como estaba ahora. Me caí al suelo, sin fuerzas, sin voz, y vi las cámaras de seguridad girar lentamente hacia mí, como ojos reconociendo un huésped, no un intruso, no una amenaza, sino una célula más en el tejido nuevo del lugar. Y entonces la puerta de mantenimiento se abrió sola, no la principal, sino una lateral, pequeña, por donde nunca se extrae personal, solo residuos, y lo tomé como una oportunidad, como una trampa o como ambas, pero no me importó. Avancé por el túnel de desechos que olía a hierro y a leche podrida, reptando como un animal moribundo hasta llegar a una cámara de descontaminación manual, donde aún funcionaba una cámara de transmisión, un sistema de seguridad externo que grababa cada ingreso y cada salida, y ahí me vi, en el monitor, arrastrándome, cubierto de heridas, con la mirada perdida, pero lo que me congeló no fue eso,
fue el tiempo de la grabación, que decía, salida registrada hace 17 minutos, y sin embargo yo aún no había salido. Me acerqué al panel de activación de emergencia, lo forcé con una descarga de energía residual y envié la última. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Señal disponible, una imagen en directo, solo 30 segundos de vídeo, el único canal que quedaba abierto hacia el exterior, y cuando el sistema confirmó la transmisión, se activó el protocolo automático de cierre, el mismo que los científicos habían activado antes de morir, y la planta 6 comenzó a sellarse otra vez, todas las puertas, todas las compuertas, todos los accesos, incluidos los que yo acababa de usar. Vi la membrana cerrarse detrás de mí como un párpado espeso, vi las luces apagarse una a una, y cuando el sistema terminó de registrar el cierre, apareció una sola línea en la consola, contención restablecida. ADN externo absorbido. Huésped activo. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.